Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué dijimos la vez pasada? Con líneas que se juntan, líneas horizontales, verticales o inclinadas, pero que se juntan por medio de un vértice, ¿no? Entonces, forman un ángulo. Y si formamos varias líneas de esta forma, igual por vértices, entonces también formamos varios ángulos, ¿no? En ese caso, pues tenemos que polígonos, acuérdense, ¿no? Acuérdense, poli significa mucho, muchos, y gono significa ángulo. Entonces, polígono, o sea, que tiene muchos ángulos, ¿no? Pero también habíamos dicho que eh, bueno, a los polígonos también se les conoce como figuras geométricas, ¿no? Porque es lo que van formando así como figuras, ¿no? Con esas líneas, esas líneas que se van uniendo, ¿no? Y pues estas figuras geométricas, estos polígonos, tienen un espacio que está alrededor, que se le conoce como el perímetro, ¿no? Y un espacio interior, toda la parte que está dentro, ¿no? De donde están las líneas del espacio que está dentro, se le llama área o superficie. Ahora también, pero sin embargo, también mencionamos, hay algunas también que se les considera figuras geométricas, pero que no son, pero que no son polígonos, ¿no? Entonces, entre ellos el círculo, ¿no? El círculo, habíamos dicho, podemos decir o sea, no podemos decir es una figura geométrica, pero en ese caso, pues no sería un polígono, ¿no? Porque acuérdense, polígono tiene que tener muchos ángulos y una cosa que es redonda, pues no tiene muchos ángulos, solamente tiene un ángulo, ¿no? Y cualquier cosa que sea curva, redonda, curva, pues mayormente solamente va a tener un ángulo, ¿no? Entonces, por esa razón a esos no se les considera polígonos. En cambio, este, eh, pues lo que está compuesto de líneas, ¿no? Entonces, rectas, de líneas rectas, y no importa la posición, recta, este, inclinada o vertical, son polígonos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque las líneas rectas cuando se juntan sí forman varios ángulos, ¿no? En cambio, las curvas cuando se juntan no forman varios ángulos, sí, nada más es uno. Entonces, por esa razón, cuando alguna figura se forma con curvas, no es polígono, simplemente, o sea, sí es una figura geométrica, pero no es un polígono. No tiene muchos ángulos, solamente tiene uno. En cambio, cuando formamos figuras geométricas compuestas por líneas rectas, eso sí, son figuras geométricas y además son polígonos, porque esas líneas rectas van formando diversos ángulos, ¿no? Bueno, sí, entonces se calcula, parte un poquito complicada de esto de los polígonos o de cualquier figura geométrica es lo del cálculo del área, ¿no? Porque pues tenemos que aprendernos de memoria ciertas, bueno, no tanto de memoria, o sea, en matemáticas no se sugiere que nos aprendamos cosas de memoria, sino más bien que nos aprendamos un procedimiento, ¿no? O sea, eso es lo mejor, es mejor, o sea, sí, podría ser que nos aprendamos de memoria, pero sería mejor que nos aprendamos el procedimiento, sería mucho mejor eso. O sea, que practiquemos, va. O sea, a diferencia de de un área del conocimiento, como por ejemplo, no sé, historia, donde sí tienes que aprender de memoria cosas, ¿no? En matemáticas no es así tanto de que aprendas de memoria, sino más bien de practicar, ¿no? Es lo que se sugiere en matemáticas. No que te aprendas de memoria cosas, sino que practiques. Y al ir practicando, lo vas a ir aprendiendo, ¿no? Porque entonces es mejor así. Entonces, podemos aprendernos de memoria, pero lo mejor sería
practicar. Entonces las fórmulas, ¿no? Que estaba diciendo, cada figura geométrica tiene una fórmula para calcular su área, ¿no? Entonces, ya sea que nos aprendamos de memoria esas fórmulas o que vayamos practicando, ¿no? A fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Porque a fin de cuentas, cuando conforme vas practicando mucho, varias veces, esas fórmulas, te las aprendes de memoria. Entonces, en tanto que las haces, practica y practica y practica, ya prácticamente ya se te queda, ¿no? O sea, de repente ya dices, ay, ¿cuál era la fórmula de tal para calcular el área del rombo? ¿No? Porque ya lo estuviste practicando varias veces, ¿no? Entonces, ya se te queda. ¿Cuál era la fórmula del trapecio? ¿Cuál era la fórmula de no sé qué? ¿No? Entonces, o del círculo, de no sé qué. Entonces, es eso, ¿no? Practica, les sugiero que practiquen. Entonces, más que aprenderse de memoria, practiquen. O sea, por ejemplo, busquen en internet, ahorita que tenemos el internet, ¿no? Busquen en internet ejercicios, ¿no? O sea, de calcular, o sea, donde se tenga que calcular el área de alguna figura geométrica, ¿no? Eh, entonces, busquen ahí ejercicios, problemas, ¿no? de, ¿cómo se llama? Del cálculo del área de polígonos, ¿no? O de figuras geométricas. Entonces, y así se lo van a aprender. Entonces, hay muchos ejercicios en internet. Pueden encontrar bastantes. Entonces, vayan, practican, vayan buscando esos ejercicios y traten de resolverlos. Traten de resolverlos. No usen inteligencia artificial, nada de eso, porque pues no. Entonces, bueno, ya cuando hayan resuelto el problema, pues ahora sí, ¿no? Pueden usar inteligencia artificial o buscar la respuesta, ¿no? Pero primero tratan de resolverlo ustedes mismos. Entonces, sin nada de esto, ¿no? Sin esa tecnología, porque básicamente cuando usamos esa tecnología, pues ya nos resolvió el problema, pero pues nos está haciendo nuestra mente floja, ¿no? Porque pues nuestra mente pues no quiere trabajar, porque ya sabe que tiene esta facilidad, ¿no? Ay, ¿para qué me mato a responder este problema? Mejor busco la respuesta en Google, ¿no? O sea, no. Entonces, mejor no. Mejor traten de encontrar la respuesta por ustedes mismos. Ya que hayan encontrado la respuesta, ahora sí, checamos las respuestas, ¿no? Para ver si coincidieron con lo que nosotros encontramos, ¿no? Entonces, así sería que lo hagan. Y entonces busquen muchos ejercicios, ¿no? Ya, ejercicios, problemas de cálculo de área de figuras geométricas. Entonces, hay varias, ¿no? Hay varios, entonces ahí les va a mostrar. Y entonces ahí van a ir practicando, ¿no? Que si tengo que calcular el área de un trapecio, de un romboide, de un rectángulo, bueno, no sé qué, ¿no? Entonces, les mostré la otra pasada, ¿no? Algunas fórmulas de algunas de estas figuras geométricas. Entonces, practíquenlo, para que no se les olvide y siempre lo tengan en cuenta. Por ejemplo, la vez pasada estábamos hablando, ¿no? Para el rombo se trazan allá en unas líneas que se les conoce como diagonales, ¿no? Entonces, por eso la fórmula dice diagonal mayor por diagonal menor, ¿no? Entre dos, ¿no? Se refiere a esas líneas que se trazan allá en el rombo, ¿no? El otro que decía base mayor bueno, es el trapecio, ¿no? El trapecio que decía base mayor más base menor por altura sobre 2, ¿no? ¿Por qué dice base mayor y base menor? Porque acuérdense que que el trapecio tiene forma como de una falda, ¿no? Entonces, pues una falda, si tú dibujas una falda o una herradura, ¿no? O sea, es así como herradura donde, ¿cómo se llama? Afilaban así una espada o así antiguamente. Entonces,
te vas a dar cuenta pues, que es así, ¿no? Así como los dibujé la vez pasada, ¿no? Este, al igual que un rectángulo, un cuadrado, lo que sea, que tiene dos bases, ¿no? Siempre tiene una base arriba y una abajo. Por ejemplo, el rectángulo tiene dos bases, el cuadrado, casi todos todas las figuras geométricas tienen dos bases, ¿no? Una arriba y una abajo. Pero en el caso del trapecio, a diferencia de la mayoría de las figuras geométricas, donde esas dos bases miden lo mismo. Por ejemplo, si decimos el rectángulo, tiene dos bases, ¿no? La de arriba y la de abajo. Pero si nos damos cuenta, esas dos bases miden lo mismo. La de arriba mide exactamente lo mismo que la base de abajo. En cambio, trapecio no. Vemos que una de las bases es más larga que la otra, ¿no? Entonces, por eso dice base mayor y base menor, porque no son iguales estas bases, ¿no? Hay una que es más larga y otra que es más corta. Obviamente, a la que es más larga se le dice base mayor, ¿no? Y a la que es más corta se le dice base menor, ¿no? Luego dice por altura, entonces tenemos que fijarnos cuánto nos digan la medida de la altura. Entonces, o sea, primero sumamos, ¿no? Primero sumamos la base mayor y la base menor, según las medidas que nos den en algún ejercicio o problema. Y luego el resultado de la suma lo multiplicamos por la altura que también nos suministren. Y luego todo eso se tendrá que dividir entre dos, ¿no? Y entonces de esa forma ya se calcula el área del trapecio, ¿no? Y lo estaba diciendo, todas las figuras que terminan con la palabra, o sea, con el sufijo gono, ¿se acuerdan? Todas las figuras geométricas que terminan con ese sufijo, allá, palabrita, es gono, o sea, ¿a qué me refería? ¿A qué me refiero? El pentágono, ¿no? Bueno, sí, el pentágono, sí, también. Sí, el pentágono igual. Sí, el pentágono, el hexágono, heptágono, octágono, ¿no? Entonces, todos esos que terminan con gono siguen la misma fórmula. ¿Se acuerdan cuál era esa fórmula? A ver, ¿alguien se acuerda cuál era esa fórmula para esas figuras que terminan en gono? Por ejemplo, si decimos un hexágono, ¿cómo? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Todos esos que terminan con gono, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, todos esos tienen una misma fórmula. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Alguien se acuerda cuál era la fórmula para esas figuras geométricas? A ver, ¿cuál es la fórmula? Ay, no sé, no sé. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de las figuras geométricas? O polígonos, casos son polígonos igual, ¿no? Porque pues están compuestos por líneas rectas o polígonos, que terminan con gol. Entonces, ¿se acuerdan cuál era esa fórmula? Por ejemplo, había una rayita, ¿se acuerdan? A ver, por ejemplo, alguien puede dibujar acá a ver, Abdiel. ¿Será que puedes? Voy a poner acá una hoja en blanco. ¿Será que puedas hacer, bueno, Abdiel o Esmeralda, ¿será que uno de ustedes puede hacer el favor de dibujar acá un hexágono en esta hoja en blanco? En esta hoja en blanco que puse, ¿será que puedan dibujar allá un hexágono? A ver, digo un hexágono acá. ¿Cómo se dibujaba esa figura? ¿Se acuerdan?
Primero, acuérdense de los números en griego, ¿no? Que les decía la vez pasada. Para que se les haga más fácil, apréndanse los números en griego. Ándale, muy bien. Entonces, ¿te acuerdas de la fórmula para calcular el área de ese hexágono? O cualquier figura que termine con gono. ¿Cuál era? Ándale, muy bien. Ahora, sí, correcto, está bien. Ahora, ¿qué significa? A ver, la A, ¿qué significa? La A mayúscula, ¿qué significa? La P, ¿qué significa? La A minúscula, ¿qué significa? Bueno, la A mayúscula, pues está fácil, ¿no? Pues sabemos que vamos a calcular obviamente el área, pues obviamente la A mayúscula va a ser área, ¿no? Ahora, la P, ¿qué es? Ándale, ¿y la A minúscula? Ándale, apotema, que me estaba diciendo la vez pasada, ¿no? Que era un dilema de que se decía el apotema o la apotema, pero no, después me acordé que es la apotema, ¿no? Porque pues es una regla ahí del español que dice que no se deben juntar dos as, pero eh, no importa si las sílabas no están iguales, no importa. Entonces sí está bien, debe ser la apotema, ¿sí? A pesar de que se están juntando esas dos as, pero no coinciden en la sílaba, ¿no? Porque les decía, ¿no? La apotema, la sílaba más fuerte es la T, ¿no? Apotema, ¿no? La T es la más fuerte. Ahora, si la más fuerte hubiera sido la A, entonces ahí sí tendría que decirse el apotema, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, entonces está bien. Ahora bien, ¿qué era la apotema? Dije el apotema. La apotema, perdón. ¿Qué era la apotema? A ver, ¿quién puede dibujar allá en este hexágono? A ver, ¿bien puedes dibujar allá la apotema en este hexágono? ¿Qué era esa apotema? ¿Te acuerdas? Eso que te acordabas. Acuérdense, les dije la vez pasada, la apotema es casi, bueno, le doy una pista, ¿no? La apotema se parece al rayo del círculo. Se parece, no es igual, ¿eh? Pero, bueno, lo estoy igual acá, pero perdón, se parece. Sí, bueno, igual, claro. Iguales no son, pero se parecen al radio del círculo, ¿no? Entonces, es una pista, ¿no? Entonces, ¿cómo se dibujaría entonces esa apotema ya en ese hexágono? Acuérdense, ¿cómo se dibujaba el rayo en el círculo? Como una rayita, ¿no es cierto? Que está en medio, ¿no? Bueno, la mitad del diámetro, ¿no? Era la mitad del diámetro. Como la mitad del círculo, ¿no? Ahora, la apotema, pues es, ándale, similar. Ándale, sí, muy bien. Entonces, así, entonces es eso. Entonces, que en otras palabras, ¿qué tenemos que hacer para calcular el área de cualquier figura que termine con gono? Pues calcular el perímetro, o sea, ya sabemos que el perímetro de cualquier polígono simplemente se calcula simplemente sumando todo lo que tenga alrededor, ¿no? Todo lo que tenga cada uno de sus lados. Se suma y de esa forma se obtiene el perímetro. Ahora, apotema, pues es esa raya que ya dibujamos ya acá, ¿no? Entonces, nos deben decir las medidas de todo, ¿no? Nos deben decir la medida de cada uno de los lados del hexágono y la medida del apotema también. Entonces, ya al tener todas las medidas de los lados del hexágono y la medida de la apotema, entonces ya podemos calcular el área, ¿no? Entonces, por ejemplo, como les decía la vez pasada, ¿no? Suponiendo que nos digan este, que este hexágono aquí mida, no sé, 8 centímetros. Obviamente aquí en esta parte que es, bueno, lo dibujó diferente a Biel, pero se supone que estos deberían ser espejo, ¿no? Este es espejo de este, ¿no? Y este es espejo de este, ¿no? Entonces, por lo tanto, si este mide 8, pues obviamente este aquí también debería medir 8, ¿no?
Si este mide, por decir que... bueno, y bueno, este no importa que sea igual. Estos dos podrían ser igual, podrían ser diferentes. Por ejemplo, podría ser que mida 9, ¿no? Centímetros. Pero eso sí, este igual este es reflejo de este, ¿no? Entonces, si este mide 9, pues este también va a venir 9, ¿no? Y este de aquí es reflejo de este, ¿no? Entonces, si acá mide, no sé, 5, aquí también va a venir 5, ¿no? Entonces, y pues el apotema, pues vamos a decir 6 centímetros, ¿no? Entonces, suponiendo que tuviéramos estas medidas, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? Pues tendría, para el perímetro, pues tendríamos que sumar todo, ¿no? Tendríamos que sumar 5, más 5, más 8, más 8, más 9, y ya, ¿no? Todo tenemos que sumar. Bueno, aquí le repetir 5, bueno, no importa. No era tan necesario repetir ese 5, ¿no? Bueno, vamos a ahorrarlo. O sea, sí, o sea, está bien, ¿no? Pero pues no es necesario repetirlo. Normalmente las medidas que son iguales no se repiten, ¿no? Entonces, o sea, no se vuelven a escribir, quiero decir, ¿no? Obviamente al sumar sí, sí se tiene que sumar, pero al escribir no. Entonces aquí tendríamos que sumar 5 más 8 más 8 más 9 y más 5, ¿no? Entonces todo eso tendríamos que sumar y de esa forma ya tendríamos el perímetro, ¿no? Y la apotema, pues ya es lo que nos dice, ¿no? O sea, nos están diciendo que mide 6 centímetros. Eso viene a ser la apotema. Entonces, ya que calculemos el perímetro, lo tendríamos que multiplicar por 6, ¿no? Y de esa forma ya tendríamos el área de 6. Mejor dicho, esa parte del área. Y ya todo eso tendría que dividirse entre 2. Y ahora sí ya tendríamos el área del hexágono, ¿no? Y lo mismo pasaría si fuera un pentágono, un heptágono y un octágono. La única diferencia es que lo que cambia son sus lados, ¿no? Por ejemplo, si decimos un pentágono, tiene 5 lados, ¿no? Entonces, sería lo mismo prácticamente, la única diferencia es de que cuando calculemos el perímetro ya no vamos a sumar 6 lados, sino vamos a sumar 5 lados, ¿no? Pero es lo mismo, básicamente es lo mismo, ¿no? Y la fórmula, pues es la misma, es esta misma, esa que escribió Abdiel es esa misma. ¿Sí? Entonces, no importa cuál figura que termine con go no sea, es la misma fórmula. Solo obviamente el número de lados va a cambiar, solo eso. Pero la fórmula y la manera de resolver esa fórmula es lo mismo, ¿sí? Entonces, no cambia, ¿sí? Solo la estructura, ¿no? O sea, como dijimos, si es pentágono, pues obviamente vamos a tener que contar 5 lados, ¿no? Si es hexágono, pues vamos a tener que contar 6 lados. Si es heptágono, pues vamos a contar 7 lados. Y si es octágono, vamos a contar 8 lados. Pero nada más eso cambiaría, lo demás es igual. Bueno, entonces, ahí está. Entonces, de esa forma ya tendríamos bueno, sí, luego lo que salga del perímetro, lo multiplicamos por la medida de la apotema, y luego todo eso tendría que dividirse entre 2, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, ahí está. Eso viene siendo de esas figuras que terminan con 1. Ahora, les decía que, entonces, si con varias líneas que se juntan formamos, ¿cómo se llama? Polígonos. Con varios polígonos, con varios polígonos que se juntan, ¿qué formamos? ¿Qué creen que formemos con varios polígonos que se junten? Pues formamos poliedros, ¿sí? O sea, eh, algo algo tridimensional, ¿no? Entonces, porque los polígonos son bidimensionales, o sea, solamente tienen 2 dimensiones, solamente tienen largo y ancho. Pero ya lo que se forma con estos polígonos que se juntan ya es algo tridimensional, o sea, tiene 3 dimensiones, tiene largo, tiene ancho y además tiene alto, ¿no? 3 dimensiones. Y ya no es una simple figura o algo simple, sino es algo ya más estructurado, ¿no? Y por eso se le conoce también como cuerpo geométrico, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo decir
hoja, ¿no? Una hoja en blanco, que una caja, ¿verdad? ¿Será lo mismo una hoja de papel que una caja? Pues no, obviamente no es lo mismo, ¿no? Entonces, la hoja vendría siendo algo así como un poliedro, ¿no? Perdón, un polígono, pero en la caja vendría siendo un poliedro, ¿no? Ajá. Entonces, una hoja de papel vendría siendo como un polígono. ¿Por qué? Pues porque es bidimensional, solamente tiene dos dimensiones, un largo y un ancho, ¿no? Está compuesto por líneas, ¿no? Que se fueron juntando, bueno, con estructuras que es bueno juntando, ¿no? Entonces, entonces ahí, es eso, ¿no? Entonces, tiene varios ángulos, pero es eso, lo que destaca es eso, que es bidimensional, no es tridimensional, es bidimensional. Acuérdense, bi en griego significa dos, ¿no? Entonces, cuando decimos bidimensional, quiere decir que tiene dos dimensiones. Solamente tiene largo y ancho. Entonces, una hoja, si lo observamos, solamente tiene un largo y un ancho, ¿no? En cambio, una caja no. Una caja tiene largo, tiene ancho y tiene alto, ¿no? Tiene tres dimensiones. Y obviamente una hoja de papel es algo muy simple, ¿no? O sea, en cambio, una caja, pues es un poquito más, ¿cómo se dice? Más estructurado, más complejo, ¿no? Entonces, incluso hasta podemos meter cosas ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, la caja de leche, ¿no? Pues, puedes agarrar puedes hacerle un orificio y meter cosas ahí, ¿no? Cosa que con los polígonos no sucede eso, ¿no? ¿Puedes meter algo en una hoja de papel? Pues no, no se puede meter nada, ¿no? Entonces, en cambio, una caja sí, ¿sí? Entonces, una caja sería un ejemplo de un poliedro. Y una hoja de papel sería un ejemplo de un polígono. ¿Sí? Bien, entonces, eh, se puede decir entonces que los poliedros salen o se forman o se crean por medio de los polígonos, ¿no? Son varios polígonos que se juntan y que forman el poliedro. Por ejemplo, vamos a ver esta imagen de acá. Le voy a mostrar una imagen. Bueno, esta la imagen la voy a enviar de otro grupo. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¿Qué cada el otro? Esta. Pero quería mirar estas dos. Estas vamos a ver. Ahí está, estas dos. Si observamos estos objetos, son poliedros, ¿no? Y vemos que estos poliedros, estos objetos que venían siendo poliedros, están compuestos por varios polígonos. Por ejemplo, aquí ven, aquí en esta parte de este poliedro, de esta caja, podemos ver que está ¿qué? Un rectángulo, ¿no es cierto? Una parte, ¿no? Una pequeña parte de este poliedro viene siendo este rectángulo de aquí, que sabemos que un rectángulo pues es un polígono, ¿no? Un rectángulo es un polígono, entonces vemos que este rectángulo, este polígono, está formando una parte de esta caja, ¿no? Que viene siendo este lateral de acá, ¿no? Y lo mismo pasa con la otra, con esta caja de leche. Podemos observar que aquí están varios, ¿cómo se llama? Polígonos, ¿no? En esta parte de aquí enfrente estamos viendo que un rectángulo, ¿no? Estamos viendo acá un rectángulo. ¿Ya se dan cuenta? En esta parte estamos viendo un rectángulo. En esta parte de por acá también estamos viendo un rectángulo, ¿no? En esta parte otro rectángulo, ¿no?
Pero no, este sería un cuadrado, perdón, un cuadrado. Y por acá no se ve, pero atrás hay otros rectángulos, ¿no? Y también acá abajo, pues no se ve, pero hay otro cuadrado. Entonces, aquí entonces tenemos cuatro, básicamente cuatro rectángulos y dos cuadrados, ¿no? Y todos son polígonos, ¿no? Entonces es eso. Entonces, por eso les digo, ¿no? Un poliedro entonces está formado de varios polígonos, o sea, de varias figuras geométricas, ¿no? Entonces, en este caso, esta caja de leche está compuesto por seis polígonos. Lo mismo que la caja de zapatos, ¿no? Cualquier caja que nosotros queramos mencionar, siempre va a estar formada de seis polígonos, ¿no? Entonces, principalmente, bueno, si se trata de una caja, principalmente va a ser rectángulos, ¿no? Principalmente va a ser rectángulos que contenga. Y a esto, y cada uno de estos, ¿cómo se llama? Polígonos que forman el poliedro, se le conoce como caras. Sí, así se le llama. Entonces quiere decir que esta donde dice Lala, es una cara, ¿no? Esta otra parte de por acá es otra cara, esto de arriba es otra cara y así, ¿no? O sea, entonces, en otras palabras, aquí tenemos estos seis polígonos que forman esta caja de leche. Son seis caras, ¿no? Seis caras que tiene este poliedro. Entonces, en el caso de los poliedros no se les llama lados, o sea, porque en el caso de los polígonos se les llama lados, ¿no? Cada una de esas líneas que se van juntando y que forman ese polígono se les llama lados, ¿no? Por ejemplo, si decimos un triángulo o rectángulo, cuadrado, lo que sea, cualquier polígono, cada una de esas líneas que se fueron juntando, ¿no? Se les llama lados, ¿no? Por ejemplo, si decimos un triángulo, son tres líneas que se juntaron, entonces decimos que ese triángulo tiene tres lados, ¿no? Si decimos un cuadrado o un rectángulo, pues fueron cuatro líneas que se juntaron y formaron ese cuadrado, rectángulo, trapecio, lo que sea. Entonces decimos que esas figuras geométricas tienen cuatro lados, ¿no? Pero en este caso ya no se les llama lados, se les llama caras, ¿sí? Caras se les llama a cada una de esas partes. Entonces, a cada una de estas, ¿cómo se llama? Figuras geométricas, ¿no? Entonces, cada una de estas figuras geométricas se les llama caras. Esta es una cara, eso por acá es otra, por acá es otra. Acá hay otras más atrás, ¿no? Entonces son caras. Ahora, las líneas estas, bueno, lo que anteriormente le decíamos lados, ¿no? Lo que llamábamos lados en cómo se llaman los polígonos. Aquí bueno, también los tenemos. También podemos estas líneas a fin de cuentas, ¿no? Porque como tenemos acá este polígono, que obviamente está formado por estas cuatro líneas, ¿no? Aquí tenemos otro polígono que también está formado por cuatro líneas, pero en este caso se les prefiere llamar aristas. En este caso se les llama aristas, en el caso de los poliedros. Entonces, decimos, esta línea de por acá, que formaría este cuadrado de por acá arriba, es una arista. Esta otra línea que forma también este cuadrado es otra arista, esta es otra arista. Luego esta línea de por acá que forma este rectángulo es otra arista, luego por acá es otra arista y así, ¿no? Entonces, son aristas a estas líneas que se van formando acá. O sea, a estas líneas que forman estas figuras geométricas eh, que crean un polígono, un poliedro, se les llama aristas. ¿Sí? Bien, y como habíamos dicho, pues donde se juntan las líneas, o las aristas en este caso, se les llama vértices, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si decimos, por ejemplo, ándale, por ejemplo, esta imagen acá van a ser.
Entonces, si decimos, por ejemplo, ¿un cubo qué es? Pues un cubo, pues es un poliedro, ¿no? Es un poliedro, es un cuerpo geométrico que está formado por eh, puros cuadrados, ¿no? Entonces, 6 cuadrados que se juntaron y entonces de esa forma formaron ¿cómo se llama? El cubo, ¿no? Entonces, y hay otra cosa que estos poliedros se van formando con plantillas, ¿no? O sea, se crean plantillas para formar estos poliedros. Entonces, por ejemplo, la plantilla para formar el cubo es esta. Esa es la plantilla. Ay, perdón, no. ¿Esto? Ay, es que... Esa es la plantilla para formar en un cubo. ¿Sí? Entonces nosotros vamos uniendo estas eh, caras, ¿no? O sea, estas caras, estos, ¿cómo se llama? Cuadrados, estos polígonos, como queramos decirle. Y se va a formar el cubo, ¿no? Y como mencionamos, pues si nos damos cuenta, cada una de estas partes que se van juntando, pues son cuadrados, ¿no? Son cuadrados, son polígonos. Entonces, por eso decimos, un poliedro está formado por polígonos. Y diversos polígonos que se juntan forman ese poliedro, ¿no? Que por cierto, poliedro les había dicho, ¿no? Poli significa muchos, o muchas, bueno, muchos o muchas, y edro significa cara. ¿Sí? Edro significa cara. Entonces, si decimos poliedro, ¿qué significa? Pues algo que tiene muchas caras, ¿no? O sea, que tiene muchos polígonos, ¿no? Muchos polígonos que se juntaron y que formaron ese cuerpo geométrico, ¿no? Bien, entonces, bien. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, que el cubo tiene que 6 caras, tiene 8 vértices y tiene 12 aristas. ¿Sí? Entonces, lo que respecta con el cubo. Y que por cierto, bueno, ahorita habíamos dicho, ¿no? El cuadrado es un polígono regular porque todos sus lados son iguales. Entonces, el cubo que se forma con cuadrados, que son polígonos regulares, pues es un polígono regular. Perdón, polígono. Poliedro. Eso. El cubo es un poliedro regular. ¿Sí? Bien, entonces, bien. Ahora, bien, ¿cómo te voy a decir? Ah, sí. Le estaba hablando de estas cajas, ¿no? Por ejemplo, la caja de zapatos, caja de leche. Si nos damos cuenta, como les había dicho, la mayor parte de lo que conforman estas cajas tiene los polígonos que mayormente conforman estas cajas son rectángulos. ¿Eso no en cuenta? Mayormente son rectángulos que forman estas cajas. Bueno, a eso nosotros le decimos caja, ¿no? Pero en matemáticas se le conoce como prisma, ¿sí? Así se le llama. Se le llama prisma. Entonces, esta caja de leche viene siendo un prisma. La caja de zapatos también viene siendo un prisma, ¿sí? Entonces, a las cajas básicamente se les llama prismas, ¿sí? Y una característica principal del prisma es de que siempre va a tener, ¿cómo se llama? Eh, Va a tener
o va a estar compuesto de polígonos que tienen lados paralelos. Es una de las características principales del prisma. Va a estar compuesto de polígonos que tienen lados paralelos. O también podemos decir que en el caso del bueno, sí, también lo que dije, por polígonos que tienen lados paralelos y también por bases paralelas. ¿Sí? También por eso. Por bases, bueno, por caras, mejor dicho. Por caras paralelas, eso, por caras paralelas. Ándale, entonces eso viene siendo el prisma. Así se le puede definir ya de una forma así más, de una forma, ¿cómo se dice? Así más, no sé cómo, más no, de una forma general, vamos a decir, de una forma general, así se le podría definir. Entonces, el prisma es un cuerpo geométrico, es un poliedro, ¿no? Cuyos polígonos tienen lados paralelos. Y también las caras que forman, que forman ese poliedro son paralelos o paralelas, ¿sí? Bueno, entonces, esa es una característica principal del prisma. Y mayor, yo también, otra pequeña también, pista, se puede decir así, o ayuda, es de que mayormente los prismas, o sea, la mayoría de los prismas están compuestos por rectángulos. Entonces, esa es una forma como que más fácil de distinguir a un prisma. No todos los prismas, pero la gran mayoría de los prismas los podemos distinguir porque la mayoría de sus caras son rectangulares. ¿Sí? Entonces, eso es lo que podrían, de esa forma más fácil podríamos identificar un prisma. Aunque no todos, ¿no? Como les menciono, no todos, pero la gran mayoría de los prismas sí están compuestos en su mayor parte por rectángulos. ¿Sí? O sea, sus caras son rectangulares. La mayoría de sus caras son rectangulares. Pero también hay unos prismas que sus caras podrían ser, por ejemplo, o sea, que la mayoría de sus caras podrían ser, ¿cómo se llama? Cuadradas. Pero por eso les digo, lo más importante es eso, que los lados, que las caras sean paralelas. Es lo más importante. Como les decía, mayormente son rectángulos, ¿no? Pero también podrían ser otras figuras geométricas, no necesariamente el rectángulo, cuyas caras sean paralelas. Por ejemplo, el cuadrado, sí, ¿no? El cuadrado sí, sus lados sí son paralelos, ¿no? Los lados del cuadrado sí son paralelos. Acuérdense, paralelos quiere decir cuando uno está enfrente del otro y no se tocan. ¿Se acuerdan de eso? Las líneas paralelas. Entonces decimos lados paralelos, o bueno, caras, mejor dicho, caras paralelas quiere decir que los rectángulos, o sea, que las figuras geométricas debería estar uno justamente enfrente del otro y no deberían tocarse, ¿no? Entonces, eso quiere decir, entonces deberían tener prácticamente la misma forma, ¿no? O sea, entonces si decimos caras paralelas, quiere decir que tienen la misma forma, que una está enfrente de la otra y que no se tocan. A eso me refiero cuando digo caras paralelas, ¿no? Y en el rectángulo, pues sucede eso, ¿no? Por eso les decía que la mayoría de los prismas están compuestos por rectángulos, porque vemos eso. Por ejemplo, si decimos este lado de aquí, esta cara de aquí, donde dice el ala, está justamente enfrente, o sea, es paralela de la otra por acá que no se ve, ¿no? La que está por acá, que está atrásito, no se logra ver, pero sería paralela de esa.
Luego, esta de por acá sería paralela a la por acá, que igual no se ve, pero es paralela a esa, ¿no? Entonces, tiene caras paralelas, o sea, los rectángulos, al juntarse, ¿forman caras paralelas? Sí, sí forman caras paralelas. Entonces, entonces podemos decir que el prisma que tiene rectángulos, pues cumple con eso, ¿no? Cumple con eso que sus caras sean paralelas. Y el prisma que tiene cuadrados, pues también, ¿no? Porque pues también, a fin de cuentas, también los cuadrados forman caras paralelas. Bien, entonces, ahora, bueno, bueno, sí, de INEA, de INEA, no, de, ajá. De hecho, se dice aquí que el cubo es un prisma. El cubo es un prisma, porque dice, el cubo es un tipo de prisma, especial de prisma. Específicamente, es un prisma cuadrangular regular y un paralelepípedo recto, cuyas bases y caras laterales son todas cuadradas idénticas. Entonces podemos decir que el cubo es un prisma, pero dice regular. ¿Sí? Ahora, la mayoría de los prismas no son regulares. Por ejemplo, este que estamos mostrando aquí es un prisma irregular, ¿no? Entonces, o sea, un prisma, un poliedro irregular, porque no todas sus caras miden lo mismo, ¿no? Entonces, ah, entonces, no todas sus caras tienen, o sea, sus aristas, ¿no? Miden lo mismo. Entonces, por esa razón es que no, este tipo, prisma no. Incluso podría ser un prisma cuyos lados sean caras, no lados, caras, perdón. Podría ser un prisma cuyas caras sean cuadradas y podría ser irregular, por ejemplo. Si sus caras son cuadradas y sus bases son rectangulares o cualquier otra cosa, o no sé, o alguna otra figura geométrica, en ese caso sería un prisma irregular igual. Porque aunque la mayoría de sus caras son cuadradas, pero la base ya no mide lo mismo, ¿no? Que las demás caras. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de un prisma irregular igual, ¿no? A pesar de que la mayoría de sus caras son cuadradas y todas miden lo mismo, pero por el hecho de que sus bases no miden lo mismo que las otras caras, entonces ya sería un prisma irregular, ¿no? Bien. Entonces, esos son los prismas, ¿no? Son los que tienen forma así como de caja, que sus caras son paralelas, ¿sí? Sus caras son paralelas. Esa es la principal característica de esos prismas. Sus caras deben ser paralelas. Entonces, hay otra cosa que en el caso de los prismas, podrían tener como base cualquier figura geométrica.
cualquier figura geométrica podría tener como base un prisma. Podría ser que en la base tenga un hexágono, un pentágono, un cuadrado, un rectángulo, ¿no? Entonces, y de acuerdo a la figura geométrica que tenga en la base, es ese nombre que va a recibir. Por ejemplo, si la base del prisma es la forma un hexágono, si las dos bases que tiene el prisma tienen forma de un hexágono, entonces se le va a llamar prisma hexagonal. Si las bases del prisma tienen forma de triángulo, entonces se le va a llamar prisma triangular, ¿sí? Entonces, dependiendo de la base, ¿no? De las bases del prisma, es el nombre que va a tener. Pero aquí nos está diciendo que tenemos un prisma triangular. ¿Ya se dan cuenta? Dice prisma triangular. ¿Por qué? Porque vemos que aquí las bases tienen forma de triángulo, ¿no? Entonces, y todas sus caras son paralelas. Si observamos, todas sus caras son paralelas. Por ejemplo, este triángulo de aquí es paralelo a este triángulo de aquí está abajo. Y si nos vamos, este rectángulo que está así medio ladeadito, es ¿cómo se llama? Paralelo a por acá, ¿no? Entonces, todas las caras son paralelas. Y principalmente las bases, ¿no? Principalmente las bases es lo que más nos interesa, que las bases sean paralelas. No tanto las caras, sino las bases. O sea, no todas las caras, sino más que nada las bases. Es lo que nos interesa que sean paralelas. En este caso vemos que los triángulos que forman estas bases sí son paralelos, aunque hay una que otra cara no son paralelas, ¿no? Pero esas sí son. Estas bases sí son paralelas. Es lo que más nos interesa. Las bases más que nada, no todas las caras. Solamente las caras que forman las bases son las que nos interesan. Entonces, si vemos que cierto cuerpo geométrico en sus caras son paralelas, entonces es un prisma, ¿sí? Cada vez que veamos un cuerpo geométrico, un poliedro, donde sus bases sean paralelas, entonces se trata de un prisma, ¿sí? Y dependiendo la figura geométrica que forme esas bases, entonces se le va a llamar así, ¿no? En este caso las bases está formando triángulos, por eso se le llama prisma triangular. Si lo formara un hexágono, pues sería prisma hexagonal. Si lo formara un pentágono, sería prisma, ¿cómo se llama? Pentagonal, ¿no? Y así. Entonces, dependiendo de la figura geométrica que forme la base. Y como les decía, lo importante aquí es que esas bases sean paralelas, ¿sí? Las bases deben ser paralelas. Entonces, es lo importante. Pero, como les decía, la mayoría de los prismas sí tienen en su estructura, por lo general, ¿no? Por lo común, en su estructura los prismas tienen rectángulos. Hay uno que otro que no, pero la mayoría sí. Pero no importa, pero como les decía, no importa qué figura geométrica tengan en su estructura, en la mayor parte de su estructura, sí las bases deben ser paralelas. Las bases que formen deben ser paralelas. Entonces, es eso, es lo más importante. Muy bien. Ahora, entonces nos decía, bueno, ay, perdón. Entonces acá nos estaba mostrando, ¿no? Ay. Entonces dice que este prisma triangular tiene 7 caras, tiene 6 vértices y 9 aristas. Obviamente, si se tratara de otro prisma, por ejemplo, de un prisma que tuviera como base un rectángulo, o sea, un prisma rectangular, pues ya cambiaría, ¿no? Ya cambiaría la cosa un poco. Si fuera un prisma hexagonal, pues también, ¿no? Cambiaría un poco igual. Pero aquí nos está poniendo un prisma de base rectangular, o sea, un prisma rectangular, y a eso se le conoce también como paralelepípedo, ¿sí?
Al prisma rectangular se le conoce también como paralelepípedo. Entonces, cuando escuchen esa palabra paralelepípedo, ¿qué quiere decir? Prisma rectangular. Y ahí cambia un poco, ¿no? Por ejemplo, vemos que el caso del prisma rectangular, a diferencia del prisma triangular, las caras ya no son 7, sino son 12. Los vértices son 8 y las aristas son 12. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque obviamente tienen más, tienen más, ¿cómo se llama? Lados, los polígonos que lo forman, ¿no? Por ejemplo, en el caso del prisma triangular, los polígonos que forman la base, pues solamente tienen 3 lados, ¿no? En cambio, en el caso del prisma rectangular, pues ¿cómo se llama? Los rectángulos que forman esas bases, pues tienen 4 lados. Entonces, por esa razón es de que tiene más aristas y tiene más, ¿cómo se llama? Vértices y caras, ¿no? Bien. Ahora, entonces, pirámide. ¿Qué es una pirámide? Una pirámide es, ay, no tengo acá, tenía una, pero no sé dónde acabó. Pero otra vez ay, no sé si, ay, tengo que buscarla. No sé si está por acá. No se acabó, pero bueno. Pero, pues sabemos que la pirámide es, como lo que hay allá en Chichen Itza y todo eso, ¿no? Como los que tenían los egipcios, los mayas, aztecas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una pirámide. Entonces, a diferencia del prisma, ahora, ¿cuál es la diferencia entre un prisma y una pirámide? Primero, la descripción general que podemos decir de la pirámide es de que no forman bases paralelas, ¿sí? Esa es la descripción principal que debemos decir de una pirámide, que no se forman bases paralelas. Entonces, sí. Y otra cosa es que mayormente en las pirámides, la mayoría de las caras que la forman son triángulos. ¿Sí? Entonces, eso también podemos decir. Entonces, ¿qué es una pirámide? Es un cuerpo geométrico, es un poliedro que mayormente está compuesto por, ¿cómo se llama? Triángulos. Y otra cosa es de que, así como característica general, es de que no se forman bases paralelas. ¿Sí? No se forman bases paralelas. Por ejemplo, en esta pirámide que está dibujada aquí, vemos que la base que está formada por un cuadrado, vean, esta base que está formada por un cuadro, no tiene ningún, ¿cómo se llama? Paralelo. ¿Ya se dieron cuenta? Este cuadrado no tiene ningún paralelo porque arriba no hay nada. Arriba no hay ningún cuadrado. A diferencia de este prisma, donde vemos que acá arriba hay un triángulo y acá abajo también hay otro triángulo, ¿no? O de aquí, acá arriba hay un rectángulo y acá abajo hay un rectángulo, ¿no? Y lo mismo pasaría si fuera un cuadrado, ¿no? Como la leche que les había mostrado, la caja de la leche. Igual, ¿no? Vemos que acá arriba hay un cuadrado y acá abajo hay otro cuadrado. Entonces, hay paralelos, ¿no? Pero en el prisma, la pirámide no ocurre eso. En la pirámide no ocurre eso. No hay caras paralelas o bases paralelas, mejor dicho. Por ejemplo, vemos que esta base cuadrada no tiene ninguna otra por acá arriba. No tiene un paralelo, ¿no? No tiene ningún paralelo. Entonces, esa es la característica principal de la pirámide. No tiene bases paralelas. Entonces, bien. Ahora, por ejemplo, aquí nos están poniendo una pirámide de base cuadrada, dice. Entonces, nos dicen que tiene 5 caras, tiene 4 vértices y tiene 8 aristas. ¿Sí? Bien, entonces son estos principales, ¿cómo se llama? Poliedros que se están poniendo acá, ¿no? Ahora, como les mencioné la vez pasada, si decimos ¿cómo se llama? De un cilindro o de un cono o de una esfera, en ese caso estaríamos hablando de cuerpos geométricos que no son poliedros, ¿sí?
no son poliedros. ¿Por qué? Porque su estructura no está formada por polígonos. ¿Sí? Entonces, está formado por cosas que no son, o sea, con figuras geométricas que no son polígonos. Entonces, por lo tanto, al ¿cómo se llama? A esos cuerpos geométricos que mencioné no se les puede llamar poliedros, ¿no? Estos de acá sí, esos que se aparecen aquí, todos esos son poliedros, ¿no? Porque observamos que sus caras están formadas por polígonos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿una duda hasta aquí? ¿Una duda? No, bueno. Este, ahora bien, a diferencia de los polígonos o de las figuras geométricas donde se calcula el área, ¿no? Lo que está adentro, en el caso de los polígonos, poliedros, perdón, o cualquier figura geométrica o cualquier cuerpo geométrico, lo que se calcula es su volumen, ¿sí? Lo que lo que se calcula en los poliedros o cuerpos geométricos es su volumen, no su área. Aunque también se puede calcular el área, ¿no? Pero si hablamos de área, se calcularía, pero no del polígono, no del poliedro en sí, o no del cuerpo geométrico en sí, sino de alguna de sus caras, ¿no? Quizás. Pero así del polígono no podríamos calcular realmente el área, sería más bien el volumen, ¿no? Que se refiere a ese espacio que se forma con la unión de esos polígonos, ¿no? O sea, el espacio que nos va a permitir, por ejemplo, bueno, si hablamos de una caja de leche, como esta de aquí, ¿qué vendría siendo el volumen? Pues el espacio que permiten o sea, estos esos rectángulos que se juntaron para formar esta caja, pues crean acá un espacio, ¿no? Donde se puede meter la leche, ¿no? Entonces, ese espacio donde se puede meter la leche, en este caso, es a lo que se le conoce como volumen, ¿no? Entonces, el espacio que se forma en un poliedro o cualquier figura o cualquier cuerpo geométrico que permite ¿no? que prácticamente se introduzca algo ahí, ¿no? Entonces, ya sea algún líquido o cualquier cosa, ¿no? Entonces, que se introduzca ahí. Entonces, a eso se refiere el volumen. A eso se refiere el volumen. Y como para calcular el volumen, obviamente estamos hablando de las tres dimensiones que tiene el poliedro. Entonces, necesitamos que la unidad se exprese o sea, que esté ¿cómo se llama? Cúbicos, o sea, que tenga un exponente 3, ¿no? Que esté elevado a la tercera potencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si decimos, cada vez que queremos calcular el volumen de algún poliedro, el volumen lo vamos a expresar en unidades cúbicas, ¿sí? O sea, puede ser metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, milímetros cúbicos, kilómetros cúbicos, ¿no? Yardas cúbicas, pulgadas cúbicas, bueno, cualquier cosa que sirva para medir longitudes y que esté en unidades cúbicas, ¿no? O sea, que tengan ahí un exponente 3, ¿no? Entonces, este, así se representan el volumen, ¿no? Entonces, se puede decir entonces que la unidad principal, bueno, si hablamos del sistema métrico decimal, la unidad principal para medir el volumen es en los metros cúbicos, ¿sí? Los metros cúbicos es la unidad principal
para medir el volumen. Entonces, de la tabla que les había mostrado la vez pasada, ¿se acuerdan que les había mostrado una tabla? No sé dónde estaba. Podríamos usar esa misma tabla, pero tendríamos que convertir, o sea, tenemos que, ¿cómo se llama? Sí, tenemos que hacer una conversión, ¿no? De de lo que estás en metros así unitarios, se puede decir, a metros cúbicos, ¿no? O sea, tendríamos que multiplicar 3 veces, ¿no? Por ejemplo, si decimos, dice que un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿no? Esto, si lo ponemos en unidades cúbicas, quedaría como un kilómetro cúbico equivale a 1000 por 1000 por 1000 por 1000, ¿no? Entonces, tendríamos que multiplicar el 1000 3 veces, ¿no? Entonces, de esa forma, encontraríamos esa equivalencia, ¿no? Entonces, aquí ya no va a ir 1000, sino va a ir el resultado de multiplicar el 1000 3 veces. Y esto lo tendríamos que poner cúbicos, ¿no? Entonces, un kilómetro cúbico equivaldría a la multiplicación de 1000 por 1000 por 1000 metros cúbicos, ¿no? Entonces, si multiplicamos esto en la calculadora, 1000 por 1000 por 1000 nos queda o sea, 1000 millones, ¿no? 1000 millones. Entonces, quiere decir que eso es lo que sería aquí la equivalencia. Un kilómetro cúbico equivale a 1000 millones metros cúbicos. Entonces, esto de 1000 tendríamos que multiplicarlo 3 veces. Lo mismo pasaría aquí. Si yo digo un hectómetro cúbico, tendría que multiplicar el 100 3 veces. Eso me va a quedar 1 millón. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico 100 3 veces, me va a quedar 1 millón. Entonces, yo diría, un hectómetro cúbico es igual a 1 millón metros cúbicos. Acá, acuérdense, un decámetro cúbico sería 10 por 10 por 10 por 10, o sea, 1000. Un decámetro cúbico es igual a 1000 metros cúbicos, ¿no? Porque 10 por 10 por 10 es igual a 1000, ¿no? Un decímetro cúbico es igual a 0.1 por 0.1 por 0.1. Entonces, vamos a ver, 0.1, o sea, 0.001 metros cúbicos, ¿no? Un decímetro cúbico es igual a 0.001 metros cúbicos. Un centímetro cúbico, tendríamos que multiplicar esto igual, 0.001 o sea, por 0.01 por 0.01, ¿no? Eso nos va a dar 0.0000001. O sea, quiere decir que un centímetro cúbico es igual a 0.0000001. 5 ceros. 5 ceros hay en la parte decimal. Entonces, luego dice, un milímetro cúbico es igual a 0.001, pues tendríamos que igual, ¿no? Sacarle. Entonces esto nos va a quedar como 0. Luego que serían 8 ceros y luego el 9. No, perdón, ¿cómo era? Sería, a ver, sería, a ver, no, más bien sería, ser 9, o sea, 0.9 ceros y un 1. Entonces, bueno,
Entonces, así. Bueno, entonces, ahí está. Aquí en la calculadora aparece como di 1 por 10 a la menos 9. O sea, eso es una notación científica. O sea, cuando multiplicamos el 0.001 tres veces, nos sale esto en la calculadora. 1 por 10 a la menos 9. Eso se le conoce como notación científica. Así se le llama. Y es que no me acuerdo muy bien eso de la notación científica. A ver, hace ya tiene rato que no practico esto de la notación científica. Vamos a ver si me acuerdo. 1 por 10 a la menos 9. A ver, era poner un 0. A ver, es que ahora se me olvidó. Pero, a ver, vamos a ver, parece que era así. A ver, por ejemplo, ya sé cómo lo voy a averiguar. Vamos a poner a ver, para que me acuerde. A ver, 1 por 10 a la menos 3 queda como 0. Ah, ya. Después el punto son 3. Sí, es que, por ejemplo, si digo 1 punto, yo creo que ya me acordé. Si digo 1 por 10 a la menos 3 queda como 0.01. Ya me acordé. Quiere decir los lugares que se corre el punto. Sí, sí. Ándale, creo que sí, ya me acordé. O sea, suponiendo que el punto estuviera en donde está el 1. Cero punto. No, aquí está bien. 1, 2. Sí, ya me acordé. Sí. Creo que ya me acordé. De repente se me olvidó eso de la notación científica. Ya tiene rato que no practico de eso. Ahí está. Era así. La notación científica es así. Este, eh, como dice, ¿cómo se llama? 1 por 10 a la menos 3. Entonces quiere decir que voy a retroceder. O sea, cuando aparece cuando aparece un exponente con un signo menos, como ahí que dice menos 3, quiere decir que se va a retroceder el punto. O sea, se va a ir se va a correr el punto hacia la izquierda. Y cuando el exponente sea positivo, el punto se va a correr hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, en este caso, el punto, cuando dice, entonces acá dice 1 por 10 a la menos 3. ¿Qué quiere decir eso? Que se supone que el punto estuviera acá. Acá. Se supone que el punto debería estar allá, pero luego acaba acá. Entonces, es lo que quiere decir que empieza en un lado y termina en otro. O sea, se supone que sí,
Si lo pusiéramos esto como un entero, o sea, que no fueran decimal, que fuera un entero, entonces el punto estaría acá, ¿no? Si esto lo tomáramos como que el 1 es un entero, el punto estaría acá. Entonces, ahora dice que debemos correrlo 3 lugares para que se convierta en un decimal, ¿no? Entonces, ¿dónde lo correríamos? Entonces, correríamos aquí, primer lugar, ¿no? Este sería un lugar, luego este sería 2 lugares y aquí sería 3 lugares. Entonces, como nos dimos cuenta, son 3 lugares que se corrió el punto hacia la izquierda, ¿se dieron cuenta? Un lugar de aquí, este sería un lugar, 2 lugares y 3 lugares. Entonces, por eso dice a la menos 3, por eso dice 1 por 10 a la menos 3, porque son 3 lugares que se corrió el punto. ¿Sí? Ahora el otro que dice 1 por 10 a la menos 9, ¿qué quiere decir? Pues casi lo mismo, solamente en este caso el punto se tendría que correr hacia la izquierda 9 lugares. O sea, ya no 3 lugares, sino 9. Entonces tendríamos que escribir acá ya más números, ¿no? Tendríamos que poner acá 0.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, algo así. Entonces, vamos a ver. Entonces lo mismo, ¿no? Se supone que el punto estaría aquí. O sea, siempre lo debemos considerar al principio como si fueran entero. Ya después le vamos corriendo los puntos que nos indica ahí ¿cómo se dice? Notación científica. Y ya queda, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos que hacer algo así como esto. Entonces, si nos damos cuenta, aquel punto estaría el punto, ¿no? Entonces nos dice que se debe correr 9 lugares, ¿no? Hacia la izquierda. Entonces, 1, 2, sería 3 así, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Son 9 lugares que se corrió el punto para que empezar aquí y terminar acá. Empezó aquí y terminó acá. Entonces son 9 lugares que se tuvo que correr el punto para que sucediera eso, ¿no? Entonces, lo que quiere decir, entonces, ¿cómo queda entonces 1 por 10 a la menos 9? Así. Entonces, 1 por 10 a la menos 9 queda de esta forma. Queda como un 0 y 8, bueno, un 0 como entero, y luego 8 ceros que vienen siendo decimales y un número 1. Así queda. Entonces quiere decir que 0.00 son 8 ceros, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1. Así quedaría. Entonces, el exponente para eso sirve, para indicarnos los lugares que se correría el punto, ¿no? Hacia la izquierda si es negativo o hacia la derecha si es positivo, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, en este caso quedaría así. Bien. Entonces dice que a eso equivalen a esto que pusimos de último, es a lo que equivale 1 milímetro cúbico, en metros, ¿no? En metros. Entonces, 1 milímetro cúbico equivale a esto que puse aquí, metros cúbicos. ¿Por qué? Pues porque multipliqué 0.001 3 veces, o sea, por sí mismo 3 veces, y me dio este resultado.
me dio 1 por 10 a la menos 9, que es lo mismo que decir 0.000000, o sea, 8 ceros, y luego un 1 al final. Metros cúbicos. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿todo bien hasta aquí? ¿No hay preguntas? No, ninguna. No, bueno, entonces, de todas formas, más adelante vamos a ver un poco mejor eso de la notación científica. ¿Sí? Entonces, para que lo entiendan mejor. Pero es algo así como eso que les puse. O sea, lo que pasa es que la notación científica es un, ¿cómo se llama? Procedimiento matemático que sirve para abreviar números, ¿sí? Más que nada es eso. O sea, para que no tengamos que escribir números extremadamente pequeños o extremadamente grandes. Por ejemplo, en lugar de escribir este número que tiene tantos ceros, yo lo abrevio y pongo 1 por 10 a la menos 9. O sea, entonces eso es una como abreviatura, ¿no? Del número. O sea, es lo mismo, solo que esta es la versión como que larga, se puede decir así, ¿no? No abreviada, ese que dice 0.000001, y el otro que dice 1 por 10 a la menos 9, es lo mismo, solo que esa versión como que abreviada, ¿no? Entonces, allá con esa notación científica nos está diciendo lo mismo, nos está diciendo que es un número que tiene, ¿cómo se llama? Que tiene un 1, ¿no? Que tiene un 1 allá, como número diferente de 0, está ese número 1, y que tiene una base 10 que a su vez está multiplicada por sí misma 9 veces, ¿no? O sea, en otras palabras es esto, o sea, es poner eso, ¿no? O sea, dice 0.1, o sea, lo ponemos acá. Siempre va a empezar con un 0 y un punto. Cuando se trate de negativos, sí, creo que sí, siempre va a empezar con, sí. Sí, cuando se trate de negativos, siempre va a empezar con un 0 y un punto. Entonces, si decimos, por ejemplo, 1 por 10, vamos a practicar un poquito de esto de la notación científica. Por ejemplo, si decimos 1 por 10 a la menos 5, ¿cómo lo pondríamos esto así en una versión larga? O sea, ¿a qué número se refiere esto? ¿Qué número está cortando esta notación científica? Ay, bueno, vamos a ver. Permítame. A ver si. ¿Qué número está cortando esta notación científica? Pues tendríamos que hacer algo similar a lo que hicimos hace rato. Siempre vamos a iniciar con un 0 y un punto. Y vamos a contar, ¿cómo se llama? O sea, en la parte decimal vamos a tener básicamente que tener, vamos a tener que tener la misma cantidad de cifras que hay en el exponente. O sea, si acá aparece, por ejemplo, un número 5 allá como exponente negativo, entonces quiere decir que en la parte decimal, se refiere a la parte decimal. Se refiere a la parte decimal. Cuando el exponente es positivo, se refiere a la parte entera. Pero cuando el exponente es negativo, se refiere a la parte decimal. Entonces, quiere decir que en la parte decimal vamos a tener que tener ese mismo número de cifras que indica el exponente. Nos está indicando un 5, entonces quiere decir que aquí tenemos que asegurarnos que haya 5 cifras en la parte decimal. Y vamos a tener que incluir, y la mayoría va a ser ceros. Y el último va a ser el 1 que aparece aquí, o el número que nos indican ahí, en este caso nos están poniendo 1,
Entonces ahí tenemos que ponerle un 1, ¿no? Ahí está. Si nos cuenta son 3, 4, 5, ¿no? Son 3, sí. Entonces básicamente así quedaría. 0.00001. Si nos damos cuenta, tenemos la misma cantidad de cifras que nos indica el exponente. ¿Ya se dan cuenta? En el exponente tenemos 5 y acá en la parte decimal también tenemos 5. Incluido el 1, ¿no? Incluido el 1. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si nos dijeran 23 por 10? ¿23 por 10 a la menos 4? ¿Cómo quedaría eso? 23 por 10 a la menos 4. Pues tendríamos que hacer lo mismo, 0. Y tendríamos que, lo mismo, tenemos que asegurarnos que en la parte decimal haya la misma cantidad de cifras que las que indica, bueno, puse positivo, debe ser negativo. No, o sea, quise poner negativo, no positivo. O sea, puede ser positivo, pero yo quiero poner negativo. Entonces, en este caso sería 0.0. Como dice 4, 4. Entonces quiere decir que en la parte decimal debe haber 4 cifras, ¿no? Entonces quiere decir que quedaría así. 0.0023. ¿No? Si ustedes se dan cuenta, en la parte decimal tenemos 4 cifras. ¿Ya se dan cuenta? La misma cantidad de cifras que aparece en el exponente. ¿Sí? En el exponente tenemos un 4 y acá en la parte decimal tenemos 4 cifras. Entonces deben coincidir las cifras del exponente. Digo, o sea, debe coincidir el exponente, perdón, con la parte decimal. ¿Sí? Entonces eso. Entonces, de todos modos, va a checar aquí, pero sí debe estar bien. 23. 10 a la menos 14. Vamos a ver si está bien, pero creo que sí. Sí, está bien. Está bien, es correcto. Sí, así es. Ahora, si dijéramos si tuviera un exponente positivo, por ejemplo, si fuera 23 por 10 a la 4, o sea, ya no sería negativo el exponente, sino sería positivo. Entonces, en ese caso, o sea, ¿cómo se llama? Lo que vamos a estar contando es en la parte entera, ya no en la parte decimal. O sea, ese 4 ese 4 ya no nos definiría ¿cómo se llama? Los decimales, sino los enteros. O sea, básicamente los ceros que estarían después. O sea que el 23 ya no iría a la izquierda, así como a la izquierda de los ceros, no derecha de los ceros, sino iría a la izquierda de los ceros, porque ya se trataría de un número entero. Entonces, en este caso, a ver, vamos a ver. En este caso, creo que ya no voy a empezar con cero y punto. No, porque ya estaría hablando de, de un exponente positivo. Sí, aquí ya no. Aquí ya no. Solamente voy a empezar con un cero y un punto cuando el exponente sea negativo. En este caso, como el exponente es positivo, voy a empezar con el número que me den, en este caso el 23. Ya no voy a empezar con un cero, sino voy a empezar con el número que me den. En este caso, si vemos, es el 23, ¿no? Con eso voy a empezar. Y ahora entonces voy a asegurarme que, ya me acordé, sí, ya me acordé. Voy a asegurarme que todo ese entero tenga las mismas cifras que el exponente. O sea, algo parecido a lo que hicimos hace rato, ¿no? Solo que esto ya no va a ser decimal, va a ser todo entero, ¿sí? Entonces, y otra cosa, los ceros no se van a poner a la ¿cómo se llama? Izquierda, sino a la derecha. El número que me dé, en este caso el 23, ya no lo voy a poner a la derecha, sino lo voy a poner a la izquierda. Bueno,
Esos son pequeñas diferencias, ¿no? Cuando el exponente es positivo y cuando es negativo. Entonces, aquí haría esto. Entonces, sería así. Entonces, básicamente decir 23 por 10 a la 4 sería lo mismo que decir 2300. ¿Sí? Con esta anotación científica estoy queriendo abreviar el número 2300. Vamos a ver si estoy bien igual, pero debe ser que sí. Debe ser que sí. Ay, no lo puse. Ah, no. Escaso es 3. Ah, bueno, es que aquí era cantidad de ceros, creo. A ver. Ah, no, ya me acordé. No, estoy mal, no, estoy mal. Más bien acá el exponente, no, ya me acordé. No sirve para decir las cifras, más bien para los ceros. Sí, sí, era nada más para los ceros. Entonces acá dice un 4 exponente. Quiere decir que los ceros que debe tener este número son 4. Sí, se refiere a los ceros más bien, no a todas las cifras. Entonces, por lo tanto, realmente acá el número sería 2 millones, no, ¿cómo? A ver, vamos a ponerle 3 en 3 para que sea más fácil de leer. 230,000, ¿no? André. Sería 230,000. Entonces, es lo mismo, o sea, decir 23 por 10 a la 4 o decir 230,000 es lo mismo. Es lo mismo, solo que son dos formas diferentes, ¿no? O sea, 23 por 10 a la 4 es como que una abreviatura, ¿no? De ese número. Pero se refiere a lo mismo. Entonces, sí, en este caso, cuando el exponente es positivo, se va a referir a los ceros que tiene el número. En este caso, como dice 4, quiere decir que el número que voy a escribir va a tener que tener 4 ceros. Si yo digo, por ejemplo, 15 por 10 a la 8, como el exponente es positivo, entonces se va a referir a los ceros. O sea, quiere decir que este número tiene 8 ceros. ¿Sí? Entonces va a tener que escribir el número 15 y luego 8 ceros, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Entonces 15 y escribo 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy contando 3 en 3, ¿no? 3, 3 y 3. Entonces el número quedaría como a ver, quedaría como 1,500 millones. No, a ver, vamos a ver. Serían, a ver, vence. No, ya estaría hablando de billones acá, ¿no? Sí, sería 1 billón, mejor dicho, 1,500,000 millones, André. Así sería. 1,500,000 millones. Así se lee este número. Entonces, ese número es el que estoy escribiendo. Cuando digo 15 por 10 a la 8 es lo mismo, solo que es la abreviatura, ¿no? Es la abreviatura de ese número. ¿Sí? Entonces, la notación científica no es otra cosa que la abreviatura de algún número, ¿no? Ya sea un número muy pequeño o un número muy grande. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, la notación científica, entonces, notación es la abreviatura de
un número muy grande o muy pequeño. O sea, los que habíamos puesto hace rato que tenían un exponente negativo, representan números muy pequeños, ¿no? Es que habíamos puesto, ¿no? 0.0000001 es un número muy pequeño. Y este último que puse, 1.500.000, ¿qué? 1.500.000.000.000, pues ya es un número muy grande, ¿no? Entonces, la notación científica nos sirve para eso, para abreviar estos números. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que cuando el exponente es negativo, nos va a servir para abreviar un número pequeño. Y cuando el exponente es positivo, nos va a servir para abreviar un número grande, ¿sí? Y otra cosa, que cuando el exponente es negativo, nos va a indicar las cifras que debe tener la parte decimal. ¿Se acuerdan? El exponente negativo nos indica las cifras que debe tener el exponente, que debe poner, perdón, la parte decimal. Y otra cosa, que siempre vamos a iniciar con un 0 y un punto, ¿no? Cuando se trate de un exponente negativo, siempre vamos a iniciar con un 0 y un punto. Y entonces la parte o sea, el exponente negativo nos va a indicar cuántas cifras debe haber en esa parte, en la parte decimal, ¿sí? Y en el caso del exponente positivo, ahí ya no vamos a poner 0 y un punto, sino vamos a iniciar con el número que nos den. Si nos dan 15, pues ponemos 15 primero, ¿no? Si nos dan 23, ponemos primero 23. Si nos dan 100, primero ponemos 100. O sea, el número que nos den, ¿no? El número que nos den es el que vamos a poner primero. Y en este caso no va a servir para la cantidad de cifras de un número, sino para los ceros que tenga un número, ¿sí? Ándale, va a servir para los ceros que tenga un número. Entonces sí. Había más de esa notación científica, pero pues ya cuando toque esa clase lo vemos mejor, ¿no? Como les decía, eso solo es para que entienda un poquito de ese tema. Pero, o sea, aprovechando que nos topamos con esta notación científica, ¿no? De la equivalencia de estos metros cúbicos, ¿no? Entonces, por eso aproveché por explicarles un poco de este tema. Pero hay otra clase donde se explica mejor de este tema de la notación científica. Entonces, si ahorita no entendieron mejor, no se preocupen, porque pues ya después vamos a ver un poco mejor ese tema. Bueno, entonces, no tienes dudas. No, ninguna. ¿No? Bueno, entonces, nos vemos mañana. Ok.